Las ataduras del alma son reales, y la transferencia demoníaca de espíritus también lo es. Cuando compartes tu cuerpo con alguien, abres tu espíritu para recibir una influencia de algún tipo. Por eso, debes tener cuidado con quien te acuestas, porque podrías contagiarte con algo que no podrás sacudirte fácilmente. Cada persona con la que interactúas tiene mucho más de lo que se ve a simple vista. No puedes ver qué tipo de espíritu tiene esa persona ni qué tipo de espíritu sigue su linaje. Si supieras todo esto, seguramente no te lanzarías a la cama con alguien que no sea tu esposo o esposa. Se cuenta la historia de un joven y una joven que comenzaron a salir. Se conocieron fuera de la iglesia, pero la joven era una miembro muy activa de su iglesia local. El primer error que cometió esta joven fue creer que el joven era cristiano. Solo le hizo una pregunta: ¿eres cristiano? Y él respondió que sí. Mintió. El segundo error fue que, a pesar de haber sido advertida sobre la inmoralidad sexual, a pesar de saber que la fornicación es un pecado muy peligroso, y a pesar de saber que la Biblia dice: mantengan el lecho matrimonial sin mancilla, decidió entregarse a este joven. Antes de continuar, quiero que sepas que la Biblia nos advierte sobre la inmoralidad sexual porque es un tipo de pecado que da al diablo acceso directo a tu alma. Cuando un hombre y una mujer, bajo la protección del matrimonio, tienen relaciones sexuales, se convierten en una sola carne, y este orden de las cosas es bendecido por Dios. Pero cuando te sales del orden de Dios, cuando empiezas a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ya sea a través de la fornicación, el adulterio o la pornografía, te estás dejando completamente expuesto al ataque del diablo. Estás en peligro porque has salido de los límites que Dios ha establecido, has ido en contra de su plan y de su manera de hacer las cosas. Por eso, tus decisiones son extremadamente importantes. Ahora bien, una vez que este joven y esta joven comenzaron a involucrarse íntimamente, las cosas empezaron a cambiar poco a poco. Nada dramático sucedió de inmediato, fue más bien un cambio gradual. La joven comenzó a participar cada vez menos en la iglesia. Empezó a asistir a la iglesia cada vez con menor frecuencia. Al principio, ella pensaba que podría cambiar al joven y acercarlo a Dios, pero ocurrió lo contrario, él la alejó más y más del Señor. Un día, hubo una gran conferencia en su iglesia, llamada Fin de Semana de Avivamiento. Realizaban esta conferencia una vez al año, y era un tiempo en el que todo el personal de la iglesia, los ancianos, diáconos y miembros, se reunían para orar y ayunar durante semanas antes del servicio. Tenían un profundo deseo de experimentar el poder de Dios, estaban ansiosos por una nueva unción del Espíritu Santo. Desde que comenzaron a salir, el chico nunca había puesto un pie en la iglesia, sin importar cuánto ella intentara convencerlo. Pero para este evento, finalmente logró que asistiera. La primera noche, ambos estaban en el edificio, y a mitad del servicio, el joven comenzó a sentirse mal. Su rostro cambió visiblemente y se fue a casa temprano. La segunda y última noche de la conferencia, sucedió lo mismo. La expresión facial del joven cambió, su comportamiento se alteró, y la joven que estaba con él estaba extremadamente preocupada. Él quería irse, pero ella no lo dejó. Le insistió en que se quedara para que oraran por él y luego podrían irse, pero él no quería. Ella persistió, y cuando finalmente llegó el momento de unirse a la congregación y hacer fila, el joven comenzó a convulsionar, a temblar violentamente, lo que obviamente atrajo la atención del pastor. El pastor y otros creyentes lo rodearon y comenzaron a orar. Oraron, y quedó claro que este joven estaba siendo liberado de algún tipo de espíritu demoníaco. Mientras todo esto sucedía, la joven se encontraba a una corta distancia, con una expresión de terror en su rostro.
Observaba con horror porque se dio cuenta de que había estado involucrada con un hombre que tenía un espíritu demoníaco. De repente, comprendió que, aunque ella no estaba bajo la influencia de un espíritu demoníaco, este espíritu claramente había contribuido a que ella se alejara de su fe. Este es el peligro de la inmoralidad sexual. El joven parecía normal, nada en su apariencia era extraordinario o alarmante, y sin embargo, allí estaba, siendo liberado de un demonio. La lección aquí es que cuando te sales de los límites que Dios ha establecido, expones tu alma y tu espíritu al diablo. Dios puso esos límites para protegernos, para que no seamos heridos o llevados a la esclavitud espiritual. Cada decisión que tomas tiene una consecuencia, y lo curioso de las consecuencias es que nunca se anuncian desde el principio. Esto es especialmente cierto con el pecado. El diablo nunca te advertirá sobre los efectos del pecado. Nunca promocionará el adulterio diciéndote que las consecuencias son un hogar roto, una familia desintegrada, un pacto roto ante el Señor y la contaminación del templo del Espíritu Santo. Del mismo modo, el diablo nunca te dirá que al cometer un pecado sexual, estás abriendo la puerta para que él entre en tu vida. Déjame decirte algo, cuando cometes un pecado sexual, queda una marca en tu espíritu, un registro que se graba en tu interior. Por eso, cuando Jesús se encontró con la mujer en el pozo, pudo decirle que había tenido varios maridos, su pecado sexual había dejado una huella en su vida. Por lo tanto, como hijos de Dios, debemos vivir en pureza, ya que nuestras acciones tienen consecuencias. La traducción ampliada de 1 Corintios capítulo 6, versículos 18 al 20 dice: huye de la inmoralidad sexual en cualquier forma, ya sea en pensamiento o en conducta, ya sea visual o escrita. Todo otro pecado que un hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que es sexualmente inmoral peca contra su propio cuerpo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en vosotros, a quien habéis recibido como un regalo de Dios, y que no sois de vuestra propiedad? Fuisteis comprados por un precio, de hecho, fuisteis comprados con la preciosa sangre de Jesucristo y hechos suyos. Por lo tanto, honra y glorifica a Dios con tu cuerpo. La lección que todos debemos aprender es que no puedes luchar contra la tentación sexual, tienes que huir. No puedes negociar con la inmoralidad sexual ni tratar de encontrar una solución a tu manera, tienes que escapar. Esa es la mejor manera de lidiar con la tentación sexual y es la única manera de manejarla correctamente. Existe una tendencia entre los creyentes a evitar hablar de demonios porque temen ser etiquetados como fanáticos o tontos. Los creyentes suelen inclinarse hacia las escrituras que hablan de protección, esperanza y misericordia, pero ignoran pasajes como Santiago capítulo 2, versículo 19, que dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El reino espiritual es tan real como la pantalla que tienes frente a ti. Los demonios son tan reales como los ángeles que nos gusta leer cuando se trata de nuestra protección. Sin embargo, los demonios no son algo a lo que debamos temer, porque tenemos poder y protección a través de la sangre de Jesucristo. Pero esto no es una excusa para ignorar el hecho de que los demonios, los espíritus inmundos y malignos, todavía operan en el mundo hoy en día. Si no lo sabías, los demonios pueden ver, tienen ojos y pueden reconocer a las personas. Solo tienes que leer Marcos capítulo 3, versículo 11, donde dice: y siempre que los espíritus inmundos lo veían, se postraban delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Lo vieron y lo reconocieron. Además, los demonios pueden enseñar, aunque falsamente, pero aún así pueden poseer a una persona para enseñar herejías. Lee 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
¿Entiendes eso? Doctrinas de demonios. Estoy resaltando todo esto para que se te caigan las vendas de los ojos. Necesitamos darnos cuenta de contra quién estamos luchando y qué es lo que enfrentamos. ¿Sabes qué es peligroso para un cristiano? Imagínate si hubiera una señal de advertencia gigante en un camino llamado cristianismo. ¿Sabes qué diría esa señal de advertencia? Diría en letras mayúsculas y en negrita: conductor, tenga cuidado. No recorra este camino sin conocimiento. Verás, hay consecuencias serias por no tener conocimiento, y te puedo decir que esta es la mayor debilidad del cristiano promedio. El cristiano promedio es un lector superficial de la Biblia, es decir, leen la Biblia, pero no la estudian con intención. Leen la palabra de Dios, pero no buscan conscientemente adquirir conocimiento de ella, y ese es el problema. La primera línea de Oseas capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Falta de conocimiento. ¿Alguna vez has conocido a otro creyente que esté en medio de una batalla espiritual, pero no se da cuenta de ello? Quiero decir, están siendo atacados por todos lados, su matrimonio está bajo ataque y piensan que sus amigos son el problema. Están enfermos, pero el doctor no puede encontrar la causa. Su dinero no rinde, aunque han automatizado sus ahorros. Nada tiene sentido para ellos, independientemente de lo que esté sucediendo, debido a esa falta de conocimiento. Y digo falta de conocimiento porque un cristiano superficial lucharía contra todo y contra todos los que tiene delante, pero un creyente maduro sabría lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Santos, este es el conocimiento que necesitamos tener. Nuestra lucha no es en este reino físico, sino en el reino sobrenatural. Y la cuestión es que el reino espiritual a menudo puede manifestarse en el reino físico, lo que puede confundir al creyente superficial. Cada vez que te sientas en la iglesia y escuchas la palabra de Dios predicarse, te estás abriendo al Espíritu Santo y al poder de Dios para que toque tu corazón. Cada vez que te sientas con un grupo de amigos o incluso con tu familia y abres la Biblia para estudiar la palabra de Dios, te estás abriendo a ser tocado por el poder del Espíritu Santo, a ser transformado y renovado en tu mente a través de la palabra de Dios. Incluso cuando adoras, estás creando un ambiente en el que invitas la presencia de Dios y por lo tanto, abres tu espíritu para ser tocado por Él. Pero, ¿qué sucede cuando haces lo contrario? ¿Qué pasa cuando te sientas, cierras los ojos, te pones los auriculares y empiezas a escuchar música que no es piadosa? ¿No crees que te estás abriendo a recibir el espíritu que está detrás de esa música o del artista que la interpreta? ¿Qué pasa cuando te sientas frente al televisor y ves películas que evocan el espíritu de la lujuria? ¿No crees que te estás abriendo a recibir un espíritu lujurioso o, al menos, pensamientos lujuriosos? Lo mismo se aplica cuando te adentras en materiales o contenidos relacionados con el horror y lo sobrenatural impío. ¿No crees que te estás abriendo a recibir un espíritu de miedo? Ahora, para aquellos que discuten sobre la realidad de recibir un espíritu, les diré dos cosas. Si abrimos nuestros corazones y aceptamos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, recibimos el Espíritu Santo. Solo tienes que leer Hechos capítulo 2, versículo 38, que dice: Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, si podemos abrir nuestros corazones al Señor y recibir al Espíritu Santo, ¿por qué pensarías que puedes exponerte a cosas impías sin correr el riesgo de recibir un espíritu impío? La Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 3 y 4,
pero temo que, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Nota cómo la Biblia advierte explícitamente contra recibir un espíritu diferente al Espíritu Santo. Permíteme leerte esa línea otra vez en la versión de Voice. Entonces, si alguien viene y te presenta a un Jesús diferente del que te hablamos, o si recibes un espíritu diferente del que te fue dado por nuestro Señor Jesús, o incluso si escuchas un evangelio diferente del que escuchaste a través de nosotros. Como ves, puedes recibir otros espíritus, espíritus que no son de Dios, que no son el Espíritu Santo. Hay personas que están afligidas por todo tipo de cosas, personas que están atadas a muchas cosas que no provienen de Dios. El problema es que se están exponiendo a muchas cosas impías. Y aquí está el asunto: cuando escuchas música impía, música llena de blasfemias o que alimenta la lujuria, estás abriendo tu espíritu a recibir algo que no viene de Dios. Cuando te sientas a ver películas demoníacas o con contenido sexual explícito, estás abriendo tu espíritu a recibir algo que no proviene de Dios. Cuando fornicamos, también nos exponemos, porque la Biblia dice que los dos se convertirán en una sola carne. Entonces, esto es lo que debemos entender: la Biblia nos dice que no demos lugar al diablo. No dar lugar significa no darle ninguna oportunidad. No te abras a recibir ningún espíritu que no sea de Dios. Debemos desear únicamente al Espíritu Santo, buscar ser guiados solo por el Espíritu Santo y orar para estar llenos únicamente del Espíritu Santo. Llega un momento en el que debes cortar ciertas cosas en tu vida. Tal vez sea una relación que te tienta a pecar, un hábito que se está convirtiendo en una adicción o un pasatiempo que se está volviendo una obsesión. Llega un momento en que debes eliminar ciertas cosas. Puede ser cualquier cosa que comience de manera inocente pero que, gradualmente, se convierta en un ídolo, cualquier cosa que te impida seguir a Jesús y disfrutar plenamente de la vida en Él. Es en ese punto cuando debes decidir que ya es suficiente. Debes tomar la decisión de cortar esos lazos. Muchas veces, necesitamos hacer evaluaciones de riesgo. Debemos comenzar a preguntarnos si algo vale nuestro tiempo, si realmente merece nuestro esfuerzo o atención. Si reconoces que algo no está bien, no tengas miedo de cortar esa amistad impía, de dejar ese camino profesional peligroso o de abandonar ese pasatiempo. Proverbios capítulo 13, versículo 20 dice: el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios sufrirá daño. No siempre podemos evitar la tentación, pero sí podemos evitar ponernos intencionalmente en situaciones tentadoras. Hay personas y circunstancias que sacan lo peor de nosotros. Al final, debemos valorar nuestra relación con Dios por encima de nuestra comodidad. Debemos valorar nuestra salud espiritual más que nuestra satisfacción terrenal. Cuanto más tiempo permanecemos conectados a algo, más dependientes nos volvemos de ello. Nunca deberíamos depender completamente de una persona o actividad para ser felices, porque las personas cambian, las circunstancias cambian, pero la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Si Él te está llamando a cortar lazos con algo o alguien que valoras, hazlo. Nada ni nadie debe estar por encima de Jesucristo en tu vida. Tal vez Dios te esté mostrando que tu corazón está en el lugar correcto, y perder esas relaciones no es un castigo de Dios, sino su misericordia. Es su manera de mostrarte que Él es suficiente para ti. Cortar lazos no significa que te estés rindiendo ni que no te importe, simplemente significa que estás eligiendo sabiamente alejarte antes de salir más lastimado. Y si estás esperando el momento perfecto, estarás esperando para siempre. A menudo es más fácil hacerlo de una vez para que puedas comenzar a sanar.
cortar lazos probablemente será difícil. Puede que cause cierto dolor mientras te acostumbras a vivir sin esa persona o cosa en tu vida. Al principio, podrías sentirte indefenso y asustado. Puede doler perder algo o una amistad, pero con el tiempo, puedes confiar en que Dios te ayudará a respirar por ti mismo. Con el tiempo, Dios te mostrará que todo estaba obrando para tu bien. Cortar lazos con algo o alguien que ha sido significativo en tu vida puede parecer una tarea abrumadora, pero es una acción profundamente necesaria en el camino hacia una vida más sana y alineada con la voluntad de Dios. Este proceso, aunque doloroso, es una forma de crecimiento espiritual y personal que nos permite desprendernos de todo aquello que nos aleja de Dios y de su propósito para nuestras vidas. Para entender mejor por qué es importante cortar ciertos lazos, debemos considerar la naturaleza de las relaciones y los hábitos en nuestras vidas. Las relaciones humanas son una parte fundamental de nuestra existencia. A lo largo de nuestra vida, formamos vínculos con amigos, familiares, compañeros de trabajo y otros. Sin embargo, no todas estas relaciones son beneficiosas para nuestro crecimiento espiritual o personal. De hecho, algunas pueden ser tóxicas o destructivas, llevándonos a un estado de dependencia emocional o espiritual que nos impide avanzar hacia nuestro verdadero potencial en Cristo. Una de las principales razones para cortar lazos es evitar la influencia negativa que ciertas personas o hábitos pueden tener en nuestra vida espiritual. Todos estamos llamados a ser transformados por la renovación de nuestra mente, como se menciona en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sin embargo, cuando mantenemos relaciones o hábitos que nos arrastran hacia el pecado o la complacencia, nos resulta imposible experimentar esta transformación plena. Por ejemplo, una relación romántica que fomenta la fornicación o que nos lleva a comprometer nuestros valores cristianos es un vínculo que debe ser cortado. Aunque puede ser difícil dejar ir a alguien a quien amamos, debemos recordar que nuestra lealtad suprema es a Dios y a su palabra. Mantener una relación que nos lleva al pecado no solo afecta nuestra vida espiritual, sino que también nos impide experimentar la plenitud de la bendición y el propósito de Dios. Además de las relaciones, los hábitos y las prácticas que fomentan el pecado deben ser eliminados. El apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23 que todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Podemos tener la libertad de participar en ciertas actividades, pero si estas no nos edifican espiritualmente, si no nos acercan a Dios, entonces debemos considerar seriamente su lugar en nuestra vida. Esto incluye todo, desde el tipo de entretenimiento que consumimos hasta los pensamientos que permitimos que dominen nuestra mente. El entretenimiento, en particular, es un área que merece una reflexión cuidadosa. Vivimos en una era donde estamos constantemente bombardeados con imágenes, sonidos e ideas que no siempre están alineadas con los principios cristianos. Películas, programas de televisión, música y redes sociales a menudo promueven valores que son contrarios a la enseñanza bíblica. Al consumir este tipo de contenido sin discernimiento, estamos permitiendo que estos valores se arraiguen en nuestro corazón y mente, afectando la manera en que vemos el mundo y, en última instancia, nuestra relación con Dios. Esto no significa que debamos aislarnos completamente del mundo o evitar toda forma de entretenimiento, pero sí significa que debemos ser vigilantes y discernir lo que permitimos que entre en nuestro espíritu. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Lo que vemos y escuchamos influye en nuestro corazón y alma, y por lo tanto, debemos ser intencionales en elegir lo que alimenta nuestra mente y espíritu.
Otra razón fundamental para cortar lazos es evitar la idolatría. La idolatría no siempre se manifiesta en la adoración de ídolos físicos, a menudo se presenta en la forma de obsesiones y dependencias emocionales. Puede ser un trabajo, una relación, un pasatiempo o incluso una idea que se convierte en el centro de nuestra vida, desplazando a Dios de su lugar de preeminencia. Cuando algo o alguien ocupa el primer lugar en nuestro corazón, estamos en peligro de idolatría. Como Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este principio se aplica no solo a las riquezas, sino a cualquier cosa que compita por nuestra devoción y afecto. Si una relación, un trabajo o un pasatiempo se ha convertido en lo más importante para ti, al punto de que estás dispuesto a comprometer tus valores o a descuidar tu relación con Dios, es hora de reevaluar su lugar en tu vida. El proceso de cortar lazos, aunque difícil, es un acto de obediencia y fe. Implica confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos completamente por qué nos pide que dejemos ir ciertas cosas o personas. A menudo, Dios nos llama a soltar algo para darnos algo mejor. Él promete en Jeremías capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Al soltar lo que nos está reteniendo, abrimos nuestras manos para recibir las bendiciones y el propósito que Dios tiene para nosotros. Además, cortar lazos también nos ayuda a crecer en dependencia de Dios. Cuando confiamos en algo o en alguien más para nuestra felicidad o seguridad, estamos poniendo nuestra fe en algo que es temporal e inestable. Solo Dios es eterno e inmutable, como se menciona en Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Al soltar nuestras dependencias terrenales, aprendemos a confiar más en Dios, sabiendo que Él es nuestro proveedor, nuestra fortaleza y nuestro refugio. El camino para cortar lazos puede ser doloroso y puede requerir un tiempo de ajuste y sanación. Es posible que experimentes momentos de soledad o incertidumbre mientras te adaptas a una nueva normalidad sin aquello o aquel que has dejado atrás. Sin embargo, es en estos momentos de vulnerabilidad cuando Dios puede obrar poderosamente en tu vida. Él promete estar con nosotros en cada paso del camino, como dice en Isaías capítulo 41, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En última instancia, cortar lazos es un acto de amor propio y de amor a Dios. Es una declaración de que valoras tu relación con Él por encima de cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Es una decisión de caminar en la libertad y plenitud que solo Cristo puede dar. Y aunque puede haber momentos de dolor o duda, puedes tener la seguridad de que Dios está trabajando para tu bien, moldeándote y preparándote para el propósito que tiene para tu vida. Este proceso de corte de lazos es, en muchos sentidos, un reflejo de lo que significa llevar una vida de santidad. La santidad no es simplemente la ausencia de pecado, sino una dedicación activa a vivir de manera que agrada a Dios. Implica separar lo que es santo de lo que es común, lo que es puro de lo que es impuro. En un mundo lleno de tentaciones y distracciones, elegir la santidad a menudo requiere hacer sacrificios y tomar decisiones difíciles, como cortar lazos con personas, hábitos o cosas que no contribuyen a nuestro crecimiento espiritual. Recuerda que no estás solo en este proceso. Dios te ha dado su Espíritu Santo para guiarte, consolarte y fortalecerte. Él es el mejor consejero y sabe exactamente lo que necesitas para vivir una vida plena en Él. No dudes en acudir a Él en oración, buscando su dirección y sabiduría mientras tomas decisiones difíciles.
Él promete darnos sabiduría cuando la pedimos, como se menciona en Santiago capítulo 1, versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En resumen, cortar lazos es un paso necesario para vivir en la libertad y plenitud que Dios desea para nosotros. Aunque puede ser un proceso doloroso y desafiante, es un acto de obediencia y fe que nos acerca más a Dios y a su propósito para nuestras vidas. Al soltar lo que nos retiene, abrimos nuestras manos para recibir las bendiciones y el propósito que Dios tiene para nosotros, sabiendo que Él es fiel y siempre está obrando para nuestro bien. Entonces, ¿qué dice la Biblia respecto a la lujuria? Veámoslo. La lujuria es un tema que ha sido abordado de manera extensa en la Biblia y se considera uno de los desafíos más serios para la vida espiritual de un creyente. La lujuria, en su esencia, es un deseo desordenado o un anhelo intenso por algo, especialmente en términos sexuales. Este deseo, cuando no está bajo el control de la moralidad bíblica, puede llevar a una serie de comportamientos destructivos que afectan no solo al individuo, sino también a las relaciones y comunidades en las que vive. La Biblia aborda el tema de la lujuria desde múltiples perspectivas, advirtiendo sobre sus peligros y proporcionando orientación sobre cómo los creyentes deben manejar este impulso. A lo largo de las Escrituras, la lujuria se presenta no solo como un problema de comportamiento externo, sino como una cuestión del corazón que debe ser tratada con seriedad. Uno de los pasajes más claros sobre la lujuria se encuentra en el Sermón del Monte, donde Jesús habla sobre la pureza del corazón. En Mateo capítulo 5, versículos 27 a 28, Jesús dice: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Aquí, Jesús redefine el entendimiento de la lujuria, no como un acto físico, sino como una condición interna. Él enseña que el simple hecho de mirar a alguien con un deseo lujurioso es equivalente a cometer adulterio en el corazón. Esto destaca que la lujuria es un pecado que comienza en el corazón y en la mente, y no necesariamente en el comportamiento externo. La Biblia nos recuerda que Dios no solo ve nuestras acciones, sino también nuestras intenciones y deseos más profundos. El apóstol Pablo también advierte a los creyentes sobre los peligros de la lujuria en varios de sus escritos. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 a 5, Pablo escribe: Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí, Pablo enfatiza la importancia de la pureza sexual como parte de la santificación, que es el proceso de ser hechos santos y apartados para Dios. La pasión de concupiscencia que menciona es otra forma de referirse a la lujuria, un deseo desenfrenado que no está controlado por la moralidad cristiana. Pablo compara este comportamiento con el de los gentiles que no conocen a Dios, indicando que la lujuria es un comportamiento característico de aquellos que no viven bajo la guía del Espíritu Santo. Además, en 1 Corintios capítulo 6, versículos 18 a 20, Pablo aborda nuevamente la pureza sexual, diciendo: Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este pasaje resalta la gravedad del pecado sexual, señalando que pecar sexualmente es pecar contra el propio cuerpo, que es un templo del Espíritu Santo. La lujuria, por lo tanto, no solo es una transgresión moral, sino también una profanación del cuerpo,
que es santificado y pertenece a Dios. La exhortación de Pablo a huir de la fornicación sugiere que la lujuria es un impulso tan poderoso que no debe ser enfrentado directamente, sino evitado activamente. La Biblia también habla de las consecuencias de la lujuria, tanto en términos espirituales como físicos. El libro de Proverbios es particularmente explícito sobre los peligros de la lujuria, especialmente en el contexto de la infidelidad y la inmoralidad sexual. En Proverbios capítulo 6, versículos 25 a 29, se advierte: No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Este pasaje usa una metáfora poderosa para describir la lujuria. Es como tomar fuego en el seno o andar sobre brasas. La implicación es que quien cede a la lujuria no puede evitar quemarse, es decir, sufrir las consecuencias de sus acciones. La lujuria lleva a la destrucción personal y a menudo afecta a otros, especialmente en el contexto de relaciones adúlteras o inmorales. En Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, Pablo también enumera la lujuria entre las obras de la carne, que son actos que resultan en la separación de Dios y la pérdida de la herencia del reino de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La lujuria, según Pablo, es un pecado que pone en peligro la relación de uno con Dios y, en última instancia, puede resultar en la exclusión del reino de Dios. Esto subraya la seriedad con la que la Biblia trata este tema. La Biblia no solo advierte sobre la lujuria, sino que también ofrece estrategias para combatirla. Un tema recurrente es la importancia de renovar la mente y llenar el corazón con la palabra de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo insta a los creyentes: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar la mente implica cambiar la manera en que pensamos y permitimos que nuestros pensamientos sean guiados por la verdad de Dios en lugar de por los deseos carnales. Esto incluye evitar situaciones que fomenten la lujuria, como ver contenido inapropiado o estar en relaciones que nos tienten a pecar. Otra estrategia es la oración y la dependencia del Espíritu Santo. Jesús mismo nos enseñó en Mateo capítulo 26, versículo 41, velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí, Jesús reconoce la debilidad de la carne y la necesidad de una vigilancia constante y oración para resistir la tentación, incluyendo la lujuria. Finalmente, la rendición continua a la dirección del Espíritu Santo es clave. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, Pablo nos aconseja: digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Vivir una vida guiada por el Espíritu Santo nos permite superar los deseos carnales, incluida la lujuria, y caminar en santidad y pureza. La lujuria es un desafío profundo y complejo que afecta a todos en algún nivel. Es un pecado que, aunque comienza en el corazón y la mente, puede manifestarse en acciones que tienen consecuencias graves y duraderas. La Biblia nos llama a tomar la lujuria en serio, reconociéndola no solo como una tentación externa, sino como un problema interno que requiere una intervención divina. La solución bíblica a la lujuria no es simplemente evitar el comportamiento externo, sino transformar el corazón y la mente a través de la renovación y la dependencia en Dios.
La Biblia nos exhorta a huir de la lujuria, a orar para no caer en tentación y a vivir guiados por el Espíritu Santo, que nos da la fuerza para resistir los deseos carnales. En última instancia, la lucha contra la lujuria es parte del camino hacia la santidad. Al esforzarnos por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, purificando nuestros corazones y mentes, no solo evitamos los peligros de la lujuria, sino que también nos acercamos más a Dios y experimentamos la plenitud de su bendición en nuestras vidas.